Una cosa que se suele decir con bastante frecuencia a nivel de los ciudadanos es que muy bien, la economía parece que va mejor en el ámbito de la macroeconomía, pero que quizás todavía esto no está llegando a la micro, al bolsillo de los ciudadanos. ¿Cuándo los ciudadanos van a poder notar que las cosas van mejor? Bien, eso es verdad que se dice. Ahora, el tema de la macroeconomía, yo digo una cosa, si no se arregla la macroeconomía, nunca habrá ni crecimiento económico, ni creación de empleo, ni podríamos mantener los servicios públicos. Es decir, cuando hablamos de la prima de riesgo o cuando hablamos de lo que le cuesta a España financiarse, parece que hablamos de algo que no tiene nada que ver con la economía real. Pero una prima de riesgo muy elevada acaba arruinando o quebrando a un país, que es lo que estuvo a punto de sucedernos a nosotros en el año 2012. Por tanto, lo primero era, que es a lo que nos dedicamos, corregir todos esos problemas macroeconómicos que tenía España. Y una vez que se empiezan a corregir, ya se empiezan a ver los efectos. Mire, los 400.000 españoles que han conseguido afiliarse a la Seguridad Social el año 14, esos ya notan que algo ha pasado en España. El consumo, tras años cayendo de manera continuada, ya empieza a mejorar en España y, de hecho, en el tercer trimestre del año 14 mejoró un 3%, por primera vez en muchos años. El comercio al por menor, que lleva años y años cada vez facturando menos, lleva ya 4 meses mejorando, tímidamente, pero ya está mejorando. Si ve usted los datos de venta de viviendas, las hipotecas o las ventas de automóviles, ya están mejorando. Es verdad que cayeron mucho durante años, pero ya empiezan a mejorar. Por tanto, estamos en una parte de la recuperación en la cual el grueso de la macro ya se ha conseguido, que era importante, y ahora empieza a verlo la gente, pero lo verá con más intensidad a medida que se vaya consolidando la recuperación. Desde luego, en el año 15 lo van a ver más españoles y con más intensidad que lo han visto en el año 14. Ya se habla en algunos ámbitos de los departamentos ministeriales de la posibilidad de que pueda haber una segunda bajada de impuestos. ¿Hay margen, si las cosas van bien, si los ingresos se incrementan de una forma perceptible, para una segunda bajada de impuestos? O sea, en el año 2016 sí habrá bajada de impuestos. O sea, hay primera bajada de impuestos de IRPF y sociedades. En el año 2015 ya entró en vigor, de hecho ya en las nóminas de enero ya se verá, y luego en el año 2016 también habrá una bajada en IRPF y en sociedades. Bueno, en la medida en que España vaya creciendo y en la medida en que España vaya aumentando la actividad y, por tanto, la recaudación, nosotros intentaríamos una nueva bajada de impuestos. Yo, una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, y la tomé en el primer Consejo de Ministros después de llegar al Gobierno, cuando nos encontramos con una cifra de déficit público monumental y que nadie sabía que existía, fue subir los impuestos. Bueno, ahora, 3 años después, hemos podido bajarlo. En el 16 volverán a bajar y, desde luego, yo, en cuanto pueda, tenga usted, porque es en lo que creo, la total y absoluta certeza de que bajaremos más los impuestos. Señor presidente, Cataluña acaba de anunciar el presidente de la Generalitat que se van a anticipar la convocatoria de elecciones para el 27 de septiembre. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, yo tengo que decir que ese anuncio que hizo el presidente de la Generalitat supone que en menos de 5 años en Cataluña se convocan 3 veces elecciones autonómicas y supone lisa y llanamente la constatación y la evidencia del fracaso de una determinada política que solo ha generado inestabilidad e incertidumbre en Cataluña a lo largo de estos años. Ahora se va a someter a los ciudadanos a una campaña electoral de 8 meses. Este año habrá 3 elecciones en Cataluña, las municipales, habrá estas autonómicas que no tocaban y habrá también las elecciones generales. Y esto se ha decidido para intentar responder a los criterios de Convergencia y Unió y Esquerra Republicana. Aquí el interés general, la atención a los problemas del paro, a los problemas económicos de la gente, los problemas reales se han olvidado. Aquí se dijo, hay que intentar resolver un lío y un problema que tenemos Esquerra Republicana de Cataluña y CiU. Y la decisión se ha tomado por puro interés partidista. Oiga, no es normal que en menos de 5 años haya 3 elecciones y no es normal que nadie, es que no ocurre en ningún lugar del mundo, anuncie un adelanto electoral
9 meses antes de que se produzcan las elecciones. Realmente esto no tiene ningún sentido, es lisa y llanamente la constatación de un fracaso y corresponderá a los ciudadanos de Cataluña dar su opinión sobre este asunto, que a mí me parece de una extraordinaria gravedad. Y además, Esquerra Republicana y Convergencia dicen que se trata de unas elecciones plebiscitarias. ¿Usted considera que son plebiscitarias? Yo considero que a la gente hay que decirle la verdad. Las elecciones, si las convoca al final el señor Mas, son unas elecciones como las que se celebra en España, en cualquier lugar de España. Son unas elecciones al Parlamento de Cataluña y lo que se eligen son diputados al Parlamento de Cataluña. Y esos diputados eligen luego al Gobierno, como ha ocurrido siempre en todos los parlamentos españoles, en el nacional y en todos los parlamentos autonómicos, y como ha sucedido siempre en Cataluña. Eso de las elecciones plebiscitarias no existe y, por tanto, no se debe engañar a la gente. Lo único que se va a elegir ahí es diputados al Parlamento de Cataluña, como siempre. De la misma manera que cuando hay elecciones al Parlamento Nacional, lo que se elige es diputados al Parlamento Nacional y luego esos diputados eligen al presidente del Gobierno de la Nación. Pero si ellos insistieran en que son plebiscitarias y plantearlas como tales, ¿habría alguna posibilidad de que el Estado respondiera, de que pudiera denunciar el planteamiento de estas elecciones como plebiscitarias? No se puede hacer lo que no existe ni está previsto en la ley, no se puede hacer. Es decir, las elecciones son para elegir diputados y es lo que se va a elegir. Allí habrá la lista de un partido, la lista de otro y la lista del de más allá. Cada uno tendrá el programa electoral que estime oportuno y conveniente, pero las elecciones son para elegir diputados. Es decir, todo lo demás, vuelvo a insistir, es intentar no decirle la verdad a la gente. Y eso no se debe hacer. ¿Por qué cree el señor Rajoy que ha avanzado tanto el independentismo en Cataluña? Yo no creo que haya avanzado el independentismo en Cataluña porque hace no muchas fechas pues, tuvo lugar un simulacro de referéndum y según los datos que dieron los propios organizadores y que nadie pudo contrastar porque los organizadores nombraban a los presidentes de las mesas, allí no había interventores ni apoderados, ni se sabe cómo se hizo el recuento, ni quién lo hizo, pues según sus propios datos ni el 30% del censo de los ciudadanos de Cataluña votaron a favor de la independencia. Por tanto, no ha avanzado. Aquí el cambio sustancial que se ha producido es que Convergencia y Unió, o al menos su secretario general o su presidente, que es el señor Mas, se ha hecho independentista. Pero la gran mayoría de los ciudadanos de Cataluña no son independentistas y, desde luego, en Cataluña hay muchísimos más catalanes, fíjese lo que le digo, muchísimos más catalanes que independentistas. No obstante, señor presidente, hay personas que consideran que probablemente el Estado debería tener una mayor presencia en Cataluña. ¿Estaría usted de acuerdo con, por ejemplo, trasladar instituciones del Estado a Cataluña? Mire, yo creo que estamos en una de las etapas de la moderna historia de España en la cual, más que el Estado, no, el Gobierno de España, porque el representante del Estado es el propio presidente de la Generalitat, pero la presencia del Gobierno de España en Cataluña ha sido ciertamente muy notoria a lo largo de estos últimos tiempos, estos meses y estos años que llevamos al frente del Gobierno. Mire, cuando llegamos nosotros al Gobierno, la Generalitat de Cataluña y otras instituciones en otros lugares de España no podían pagar a sus proveedores, no podían atender a sus vencimientos en los mercados, porque nadie le prestaba nada. Tuvieron que sacar unos bonos patrióticos pagando un interés del 7,75% al año. Pues bien, la presencia del Estado, ¿para qué sirvió? Pues para que los proveedores de la Generalitat pudieran cobrar, para que se pudiera atender el déficit público de la Generalitat y, en consecuencia, se pudieran pagar los servicios públicos fundamentales. 75.000 millones del llamado Fondo de Liquidez Autonómico y del Plan de Proveedores se dedicaron en toda España a atenciones sociales. De ellas, una parte muy sustancial, casi el 40%, a atenciones sociales de la Generalitat de Cataluña. Esa fue la presencia del Gobierno de España, la de intentar resolver los problemas de los ciudadanos españoles, vivieran en Cataluña o vivieran en otras comunidades autónomas que también fueron al FLA y al Fondo de Pago a Proveedores. Ahí quedó claro lo que es un Estado nacional y un Estado solidario con todos sus ciudadanos, no con sus territorios, porque los derechos y la solidaridad se predican de la gente, de las personas, de los seres humanos, no de las hectáreas ni de las carreteras.
Y aún así, señor presidente, ¿considera que este gobierno y los anteriores también quizás en algún momento han podido cometer errores con relación a Cataluña? Todo el mundo comete errores. Yo no conozco a nadie que no se equivoque en política a la hora de gobernar y en cualquier faceta de la vida. Pero yo creo que este gobierno de España y los anteriores gobiernos de España, independientemente de cuál fuera su ideología, han estado siempre pendientes de dos cosas. Primero, resolver los problemas de la gente. Primera obligación de un gobernante, la primera. Y segundo, velar por el cumplimiento de la ley. Mire usted, en los últimos 40 años, ya incluso venía un poco de antes, España es uno de los 5 países del mundo, de los 5, donde más ha aumentado la renta per cápita, de los 5 países del mundo. Eso es lo que le ha pasado a este país, sobre todo después de la aprobación de la Constitución del año 1978. No solo nos hicimos una democracia, no solo creamos un régimen de derechos y de libertades como pocos países los tienen en el mundo, que lo hicimos. No solo cambiamos el modelo de organización territorial del Estado para atender las peticiones de mucha gente, sino, lo que es más importante, España y Cataluña dentro de España experimentó una etapa de progreso y de bienestar como nunca. Es decir, España tiene hoy un sistema de pensiones público que atiende a más de 9 millones de pensionistas como muy pocos países en el mundo. España tiene hoy una sanidad pública como muy pocos países en el mundo. Cuando hubo el debate sobre el ébola aquí en España, aquí una mujer que se contagió entró en un hospital público y se le curó. En uno de los grandes países del mundo, si no el mejor, otra profesional de la enfermería entró en un hospital con un talón de $500.000 por delante. Es decir, a veces no ponemos en valor lo positivo y lo bueno que tiene España. Y tiene un sistema de bienestar como nadie. De eso se ha beneficiado porque forma parte de España y porque estaba allí también Cataluña. Eso es lo que hicieron los catalanes, el resto de los españoles y los gobiernos españoles a lo largo de muchos años. Por tanto, el balance de estos años, en mi opinión, es muy positivo. Por más que haya cosas que se pueden hacer mejor. Ya lo creo que sí. No conozco a nadie que no pueda hacer las cosas mejor. Y por último, sobre esta cuestión, ¿cree que la denominada deriva independentista se podría amortiguar en parte con un pacto fiscal? No, mire usted, no. Yo, sinceramente, creo que no. Es decir, los modelos de financiación autonómica en España siempre se han hecho de la misma manera, pactando y acordando entre todos, que es la única forma de hacerlo, las comunidades autónomas con el propio gobierno de la nación. Aquí tenemos un sistema que es el que fija nuestra Constitución. España es un país muy solidario, lo ha sido muy solidario y lo ha sido, pues evidentemente, con aquellos que estaban en mayores dificultades. Oiga, es que quien está trabajando hoy está pagando las pensiones de quienes trabajaron ayer. Y mucha gente muy joven hoy pues pagará las pensiones de los que en su día recibamos esa pensión. Y todo esto que le he dicho antes, el Fondo de Liquidez Autonómica, el Fondo de Pago a Proveedores, el atender los vencimientos, el atender a aquellos que no pueden pedir dinero para pagar los servicios públicos, es una muestra más de la solidaridad del conjunto del pueblo español. Por tanto, yo creo que este país tiene una historia muy larga desde hace muchos años. Somos un gran país, hemos tenido momentos fáciles y mejores y momentos peores y momentos más complicados, pero estamos entre los primeros países del mundo en renta per cápita, en libertades y derechos fundamentales, y pienso que hay que preservarlo en un mundo que a lo que va ahora es a procesos de unión y en ningún caso a procesos de división. Vayamos al tema de las elecciones, señor presidente del Gobierno. Muchas de las encuestas que ahora se están publicando le vaticinan una derrota electoral en muchos ayuntamientos. ¿Está usted preparado para una derrota de su partido? Yo lo que estoy preparado, y mi partido también, es para dar una batalla e intentar transmitirle a todos aquellos españoles que han confiado en nosotros que pueden seguir haciéndolo en el futuro. Nosotros hemos llegado al Gobierno en una situación de extrema dificultad, es decir, con un país al borde de la quiebra, con un país del que todo el mundo decía que iba a ser rescatado, con un país que no iba a salir adelante, con un país que se iba a quedar sin estado de bienestar. Pues bien, le hemos pedido muchas cosas a los españoles. Probablemente hemos cometido también errores en el pasado que se empiezan a conocer ahora. Pero este es un partido con una trayectoria y una historia que gobierna en muchos ayuntamientos, que tiene cientos de miles de afiliados y que tiene muchas personas representando nuestras ideas en los cargos públicos y que creo que pueden estar satisfechos por encima de los errores que se hayan podido cometer. Por tanto, para lo que estamos preparados es para decirle a los españoles: confíen en nosotros, nosotros vamos a estar aquí y a seguir trabajando de cara al futuro.